Bienvenidos nuevamente. Este es el tema 3 de la segunda clase de el módulo 4 del curso de inspectores viales. En este caso, el tercer tema del día de hoy trata sobre la conformación y compactación de capas granulares enfocado a labores en zanjas. Entonces, aquí vamos a abordar otra actividad constructiva que suele implicar la utilización de materiales granulares, como serían materiales de base para lo que son los rellenos, en la colocación de tuberías en labores de zanjeo. Entonces, básicamente vamos a iniciar por una introducción, importancia sobre este tema, los componentes de lo que es equipo, materiales y personal, y los procedimientos, algunos aspectos básicos de seguridad, la localización de lo que es una tubería, cómo realizar el corte del pavimento, la excavación, el relleno y la compactación, la verificación de la compactación, sellado de superficie, y un resumen de las actividades constructivas que componen lo que es la colocación de tuberías en configuraciones de zanjas. Las actividades de colocación de tuberías y reparación de las mismas en terrenos naturales han sido implementadas desde hace décadas. Esto con el propósito de transportar líquidos, llamas de agua potable, aguas residuales, petróleo, gas, sistemas de cables, etc. La evolución de las técnicas de excavación y compactación de materiales ha sido notoria con el paso de los años. Sin embargo, los principios fundamentales de funcionamiento y de operación son los mismos. Entonces aquí vemos dos imágenes. Una imagen de principios del siglo XX donde la forma de colocar tuberías y hacer ese tipo de labores básicamente era a pura mano, digamos, o pala y pico. Ya actualmente se utilizan otras técnicas para lo que son colocaciones de tuberías. Esto es una perforadora, sistema TBM, digamos que no solo va haciendo la perforación, sino que también va colocando las tuberías al mismo tiempo. Entonces es una forma, obviamente, mucho más fácil, más productiva, digamos, de hacer ese tipo de labores. ¿Cuáles son esos casos o esos principios fundamentales de los que hablamos de que son los mismos tanto para la colocación de tuberías hace un siglo como ahora? Entonces es importante, el primer principio es que para el buen funcionamiento de una tubería se necesita un buen apoyo sobre el cual asentarse sin que se generen deformaciones. Pues como vemos en la imagen de la derecha, un problema en lo que es la zona de apoyo de las tuberías, en este caso de alcantarillas, va a provocar un problema de socavación, ¿verdad? Va a provocar ruptura de las tuberías, problemas de socavación, fugas, etcétera, y eso finalmente va a afectar lo que es nuestra calle o nuestra carretera. Otro principio fundamental es que el material que rodea el tubo debe ser un material competente, tiene que ser un material capaz de resistir cargas sin generar fallas. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de que agarrar material de tierra para echarle una zanja para una compactación sobre una tubería o una alcantarilla, etcétera, no es una buena opción. Otro principio fundamental es que se debe contar con suficiente material sobre la corona del tubo, es decir, por encima del tubo, para evitar de que el mismo tenga que soportar las cargas de tránsito. Entonces, si nos volvemos a la primera clase del día de hoy, donde hablábamos sobre la importancia de las capas granulares para evitar de que el suelo tome las cargas de tránsito, en este caso aplica exactamente el mismo principio. La cantidad de material encima del tubo tiene que ser suficiente para que cuando pase un vehículo encima, ese material sea el que responde, el que se lleve esas cargas y no sea la tubería la encargada de soportar el peso de los vehículos. Otro principio fundamental es que el tubo no debería generar fugas para que se socave el material que le rodea. Todos hemos visto lo que provoca, digamos, cuando se rompe una tubería, digamos, de agua potable a alta presión. Eso es un hueco seguro, ¿verdad? Entonces, eso es un principio fundamental de que la tubería no tiene que presentar fugas para que esto funcione. Los componentes de todo este proceso van a ser lo que llamamos los materiales, tanto las tuberías como los materiales granulares, los equipos, tanto de excavación como de compactación, y el personal, que es pues, la gente que va a ejecutar esos trabajos. En cuanto a lo que son materiales, un material muy importante dentro de este proceso es lo que llamamos el material de relleno, que el material de relleno consiste en los agregados o el suelo que se coloca por debajo y alrededor de la tubería hasta completar el nivel de la vía que se excavó. Entonces, como vemos en la imagen, este material podemos dividirlo en dos grandes familias. Lo que llamamos la cama de asiento, que es el material sobre el cual va a estar apoyado la tubería, y el material de relleno, que va a ser el material que va a rodear el resto de la tubería y va a constituir el material de soporte por encima de la misma para lo que es la capa de rodadura o la estructura, digamos, de pavimentos. Entonces, eso es importante, la diferencia entre lo que es la cama de asiento y el material de relleno. La cama de asiento es el material sobre el cual se coloca la tubería y el material de relleno es el material que rodea el tubo y va a ser el material que va a estar soportando lo que es la carga
de la estructura de pavimento y se va a llevar buena parte de las cargas vehiculares que pasan sobre ese punto. Entonces, en ambos casos, los materiales que se utilicen deben cumplir con cualidades mecánicas mínimas. Es importante tener claro que no todo el material sirve para ser utilizado como material de relleno. ¿Qué vamos a querer utilizar? Principalmente material granular, que puede ser material similar a materiales de base, materiales de lastre, es decir, material que cumpla con aquellas 5 características que hemos hablado en la primera clase, que fuera material que tuviera cierto nivel de plasticidad, que tuviera cierta granulometría, que tuviera resistencia mecánica, que tuviera durabilidad y que tuviera una cierta resistencia. El suelo es un material que no ofrece todas esas características, entonces puede ser que si nosotros al excavar una zanja, colocar una tubería, si colocamos puro suelo o pura tierra encima de esa tubería, es muy probable que cuando se haga la reparación de esto, se tienda a deformar, se tienda a hundir la zona que nosotros hicimos la zanja. Entonces, por eso es que preferiblemente se tiene que utilizar material granular para ese tipo de operaciones. Existen diferentes tipos de suelos que poseen buenas capacidades, que pueden ser utilizados como rellenos. En términos generales, los suelos que tienen altos contenidos de arcillas y limos no poseen buenas capacidades de soporte. En cambio, suelos que tienen un mayor contenido de arena y de roca podrían utilizarse para este tipo de labores de relleno. Sin importar el tipo de material que se utilice como relleno, es siempre necesario realizar un proceso de compactación. Entonces, esto es algo importante porque en muchas ocasiones nosotros hemos visto que cuando se hace la colocación, por ejemplo en la alcantarilla, el material que se coloca por sobre el tubo no se compacta. Entonces, imaginen ustedes cómo le hace ese material para tener la máxima resistencia si no ha sido compactado. Este material necesita acomodarse y reducir la cantidad de vacíos que quedan al momento de excavarlo o de depositarlo en el sitio. Entonces, siempre es necesario realizar procesos de compactación cuando colocamos nosotros material granular o material de relleno para este tipo de labores. Los materiales de relleno se pueden mejorar con la utilización de cemento, cal y otros aditivos. Esos aditivos no sustituyen el proceso de compactación, que es algo muy importante. La gente cree que con adicionarle cemento simplemente se puede nuevamente echar y ya eso va a tener mayor resistencia. Y no, ningún proceso ni ningún aditivo va a sustituir nunca el proceso de compactación. La cama de asiento, que es el material que está por debajo de la tubería, debe contar con capacidades de soporte y de resistencia mayores a las del material de relleno, pues debe soportar el peso del tubo y el material de relleno sin deformarse, y esto para evitar perder niveles y pendientes que necesitan las tuberías para funcionar. Siempre debe existir una cama de asiento que abarque todo el ancho de la zanja. Entonces es importante cuando se construye este tipo de obras que la cama de asiento o que se le dedique especial atención al material de asiento sobre el cual vamos a colocar la tubería. Lo que habíamos visto anteriormente sobre el apilamiento de material, aquí lo vemos nuevamente. Como vamos a estar utilizando materiales granulares, rigen exactamente las mismas reglas que hablábamos para el tema de subbase y base. Queremos lo que son apilamientos en forma de plataformas y evitar la presencia de conos para lo que es el proceso de apilamiento, además de tener cuidado de no utilizar los últimos 15 centímetros de la parte más baja, lo que es el apilamiento, y que el mismo no esté soportado, digamos, en una zona con tierra, digamos, o sea, que siempre esté apoyado, el apilamiento esté sobre una losa de concreto, sobre al menos aunque sea un plástico, para evitar de que se contamine el material. En cuanto a lo que son las tuberías, existe una gran variedad de tuberías destinadas a diferentes usos. En términos generales, las que son fabricadas de materiales rígidos como el concreto pueden soportar mayores cargas, sin embargo, tienden a fracturarse con cierta facilidad. Es siempre importante conocer las recomendaciones del fabricante sobre las alturas máximas de relleno que se puede colocar sobre el tubo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros coloquemos mayores cantidades de material encima del tubo, que pues básicamente el tubo va a tender a deformarse. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda, ya la carga fue tal sobre la tubería, digamos que ya la tubería comenzó a aplastarse sobre sí misma. Entonces, eso es algo inadecuado. En cuanto a lo que son equipos, en la actualidad la mayoría de los trabajos de excavación del terreno se realizan con una maquinaria especializada, no se hacen a mano, y solo en sitios y condiciones puntuales se van a utilizar herramientas manuales. Dependiendo de la magnitud de los trabajos, llámese el volumen de material, la apertura de la zanja, la profundidad, se elige el equipo más conveniente para excavar. Entonces aquí vemos diferentes alternativas de maquinaria, desde la pala, digamos, que es el equipo más básico, este equipo de excavación más pequeño, pasando por los equipos más usuales, que es el bajop, digamos, que es el equipo típico que utilizamos en carreteras, hasta
hasta utilizar excavadores, que sería para casos, digamos, ya de excavaciones mucho más masivas. Los equipos de compactación tienen la función de generar la energía para reducir los espacios que existen entre las partículas de los materiales, como vimos en la presentación anterior, y si bien este proceso no cambia la constitución del material, sí mejora en gran medida su respuesta ante cargas y su capacidad de resistir deformación. Entonces, siempre estos materiales que son colocados como materiales de relleno o camas de asiento requieren de procesos de compactación. Existe una gran variedad de equipos de compactación. En general los vamos a dividir en dos grandes familias para el caso de estas obras, lo que son compactaciones por vibración, como vemos el caso de este tipo de equipos, como vimos en la presentación anterior, que son equipos que a través de la incorporación de energía en el proceso van a hacer que los materiales se acomoden y se reduzcan los vacíos entre sí. Y el otro tipo de equipo que puede utilizarse son equipos que generan compactación por impacto. Entonces, podemos ver que básicamente lo que hacen es no generar una vibración, sino generar un golpe. Entonces, este equipo puede ser el equipo de compactación, como vemos en la figura ahí, un pisón. Pueden ser los sapos, digamos que son equipos de compactación por impacto. O un equipo, pues una pisonadora ahí manual, ¿verdad? Entonces, son diferentes tipos de compactadores que tienen cada uno sus características, pero son, digamos, pertinentes para ese tipo de obras de colocación de materiales en lo que son zanjas. La elección sobre el tipo de maquinaria que se debe utilizar depende de los siguientes factores. El espacio disponible es muy importante, es decir, cuánto espacio tenemos para hacer una excavación, el tipo de tubería y el material de relleno, la disponibilidad de equipos y el tiempo para ejecutar el trabajo. Entonces, dependiendo del tipo de tubería, va a ser conveniente o no utilizar equipos de compactación por impacto, por ejemplo, o se va a requerir utilizar equipos por vibración. Entonces aquí, digamos, depende mucho del espacio que tenemos, del tipo de material de la tubería y de los equipos que tengamos disponibles. Ok, entonces, hablando de lo que son los equipos de compactación que usualmente se utilizan para este tipo de labores, tenemos dos equipos que son muy utilizados y que son diferentes. Lo que llamamos la plancha vibratoria y lo que llamamos el sapo, digamos, el compactador por impacto. Entonces, en el caso de lo que es el sapo, digamos, el compactador por impacto, se puede utilizar para lo que son cimentaciones, tuberías y drenajes. La capacidad no depende, perdón, su capacidad depende del peso y no debemos apoyar nuestro peso para ayudarle. Es decir, no se vale que nosotros para hacer más compactación apoyemos el cuerpo encima del sapo, ¿verdad? Porque primero nos va a generar un golpe importante y no va a ser efectivo. No es un equipo que se recomiende cuando se tienen materiales frágiles por debajo del material. Entonces, por ejemplo, en el pasado se utilizaban mucho tuberías de cerámica, tuberías de asbesto. Ese tipo de tuberías para este tipo de compactadores serían totalmente inadecuadas porque tendrían a fracturarse. Es un equipo que tiene mayor eficiencia y es un equipo muy útil para materiales granulares y suelos. En cambio, lo que es la plancha vibratoria, que es el equipo que tenemos ahí a la derecha, es un equipo que funciona por vibración. Se puede utilizar también en cimentaciones, tuberías o drenajes. Y la capacidad depende de la frecuencia de vibrado. Es decir, entre más rápida sea la frecuencia, va a generar mayor compactación. No depende del peso, como el caso del sapo, sino que más bien depende de la frecuencia de vibrado. Ese equipo se recomienda cuando tenemos materiales frágiles por debajo del material. Es un equipo que es menos eficiente, se utiliza entonces en capas más delgadas y se recomienda sobre todo para materiales granulares, no para suelos. Y es un equipo que genera, eso sí, mejores acabados, por lo cual es un equipo que se suele utilizar, por ejemplo, para labores de bacheo. En cuanto a lo que es el personal, aquí básicamente los trabajos en zanjas requieren cuadrillas de trabajo relativamente pequeñas. Obviamente esto dependerá de la magnitud de las labores a realizar y mucho del trabajo que se puede utilizar con maquinaria. Sin embargo, siempre será necesario que el personal realice trabajo manual, especialmente en la etapa de acomodo de las tuberías, compactación y verificación de los trabajos. Vamos ahora a abordar un poco lo que es el procedimiento de lo que es colocar tuberías y realizar rellenos en lo que son zanjas, ¿verdad? Entonces, primero son principios básicos de seguridad. El principal riesgo en excavaciones de zanjas es el desprendimiento de la tierra, es decir, que la gente quede atrapada debajo de un deslizamiento. Esto podría ocasionar heridas graves, incluso la muerte. Se vienen a continuación algunas recomendaciones para evitar que pasen estas situaciones. Entonces, primero, antes de iniciarse la apertura, se tiene que llevar a cabo un estudio previo del terreno, por lo menos para conocer qué tipo de suelo es el que estamos trabajando, ver qué tan estable es y la posible existencia de
conducciones, es decir, que existan tuberías ahí cercanas. Se debe haber realizado el correspondiente estudio de seguridad. Parte fundamental del proceso es poder identificar el tipo de suelo que se está excavando. En general, los suelos arcillosos y limosos tienen mayor cohesión, lo cual hace que las paredes de las excavaciones sean un poco más estables. Entonces, ven ustedes que si bien los materiales arcillosos y limosos habíamos visto que para lo que son resistencias de cargas de tránsito no son muy buenas, en este caso para lo que son paredes o excavaciones de paredes para zanjas son materiales más estables que por ejemplo un material arenoso. ¿Okay? La definición del ángulo de excavación de las paredes depende de la profundidad de la excavación que vamos a estar haciendo, de la humedad del suelo y del material a excavar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una tabla que nos relaciona cuáles son las pendientes máximas que nosotros podríamos tener en un talud para una excavación. Entonces, si estamos en una condición seca o en una condición de saturación. Entonces, vean ustedes, si tenemos materiales de roca, generalmente vamos a poder hacer excavaciones prácticamente verticales. Si estamos hablando de suelos, estamos hablando de que depende mucho del tipo de saturación que tenga el material. Si ya digamos es un suelo que está totalmente saturado, va a ser un material muy inestable. Si es un suelo que está relativamente seco, digamos, es un material que va a tener una buena consistencia y posiblemente vamos a poder hacer cortes relativamente con poca inclinación. Y si tenemos materiales arcillosos, perdón, materiales como arenas, esos tipos de excavaciones van a ser muy peligrosas y vamos a ocupar hacer paredes o inclinación de paredes muy inclinadas para eso. Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, es conveniente colocar algún tipo de refuerzo, un ADM o una tabla estaca que soporten el peso adicional. Esto evidentemente depende del material a excavar, pero como regla general, cuando ya una excavación supera el 1,5 metros de profundidad, tenemos que pensar en algún tipo de soporte para esa excavación. Se va a evitar la acumulación de material excavado y equipos junto al borde de las zanjas y en caso inevitable se tomarán precauciones que impidan el derrumbamiento de paredes y la caída al fondo de dichos materiales. Como regla general, nunca vamos a colocar, como se ve en la imagen de la izquierda, nunca vamos a colocar ni tuberías ni materiales en la pura orilla de la excavación. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es generar no solo riesgo de que ese material caiga dentro de la excavación, sino que le genera mayor peso a la pared y hace más fácil que se derrumbe. Como vemos en la imagen de la derecha, la separación entre lo que es el borde de la zanja y lo que es la colocación de materiales debería ser aproximadamente entre 60 centímetros, por lo menos 1 metro de separación del borde de lo que es la excavación. Como regla general, la distancia entre el borde de la excavación y el borde del material no debe ser menor a la mitad de la profundidad de la excavación o 90 centímetros, lo que sea mayor sin que se cuente con una barrera de protección. ¿Qué quiere decir eso? En la imagen de la izquierda podemos ver que la separación del material que estamos excavando respecto a la orilla debería ser al menos de la mitad de lo que es la profundidad de la zanja. Es decir, que si esa zanja tiene 3 metros de profundidad, la separación del material respecto a la orilla tiene que ser por lo menos 1,5 metros. Y en ningún caso esa separación debe ser menor de 90 centímetros. Entonces 90 centímetros es el mínimo y la distancia entre el material y el borde de la excavación siempre debe ser al menos de la mitad de la profundidad de la zanja. Entonces, como vemos ahí, por ejemplo, si la profundidad de la excavación es de 1.5 metros, entonces la separación debe ser de 90 centímetros como mínimo. Si la profundidad fuera de 2.5 metros, entonces la separación debe ser de 1.25, que sería la mitad de la distancia. Entonces, esto es como una regla general de seguridad para el acomodo de materiales con respecto a la orilla de lo que son las zanjas. En el caso de lluvias y encharcamientos de zanjas, es imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. Es decir, siempre tiene que trabajarse hasta donde sea posible en condiciones secas, especialmente en el fondo de la zanja. Se deberá disponer al menos de una escalera portátil por cada equipo de trabajo, por cada grupo de trabajo debería tener una escalera cada vez que el borde de la zanja, digamos, o la profundidad esté por debajo de 1 metro de profundidad. No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas con motores de explosión, es decir,
no se recomienda que dentro de una zanja existan generadores, ¿verdad? Porque estos no solo generan humo, digamos, en este caso que puede generar problemas de salud con la gente, sino que ellos generan también vibración, que puede alterar, digamos, lo que es la estabilidad de las paredes. Los operarios que trabajen en el interior de las zanjas deben estar debidamente informados y formados y provistos del casco de seguridad y de las prendas de protección necesarias para cada riesgo específico. En el caso de que se esté trabajando en una vía transitada, la distancia mínima entre el borde de la zanja y el extremo del carril debería ser de al menos 2 metros. Entonces, aquí eso es un punto que generalmente genera mucho problema. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que la separación entre el borde de la zanja que estamos excavando y el paso de los vehículos sea de 2 metros. Entonces, esta es una condición que es difícil de conseguir, especialmente en vías de bajo volumen, digamos en vías cantonales, incluso en carreteras nacionales es difícil otorgar esa distancia de 2 metros entre los bordes de las excavaciones y el paso de los vehículos, pero es la recomendación que se hace a nivel de seguridad para estos casos. Para mejorar la seguridad en excavaciones, en muchas ocasiones se utilizan sistemas de soporte, ventilados, para sostener el suelo y evitar un derrumbe. La disposición de cada sistema depende de sus características propias. No es igual un tal estacado que un sistema de puntales, por ejemplo. En todo caso, cuando se decide que existe un riesgo de derrumbe, el sistema debe ser diseñado con, digamos, con las características necesarias por un ingeniero con conocimientos en el sistema constructivo. Es decir, esto no debería ser un tema sujeto a improvisaciones. Se recomienda sobrepasar por lo menos unos 20 centímetros lo que es la altura del borde de la zanja. Entonces, por ejemplo, todas estas configuraciones que vemos aquí, la parte superior de lo que es el sistema de soporte tiene que estar por lo menos unos 20 centímetros por arriba de lo que es el borde de la excavación. Y importante, siempre hagamos esta pregunta, ¿estamos trabajando en una zanja o estamos trabajando en una tumba? ¿Verdad? Entonces, siempre es importante cuando ponemos gente, digamos, a trabajar en estas condiciones, otorgarles las condiciones mínimas de seguridad para evitar un accidente grave, porque en estas condiciones desgraciadamente han muerto muchas personas en Costa Rica y en el mundo. Otros aspectos básicos de seguridad vial tiene que ver con lo que es el manejo del tránsito. En este caso es importante otorgar la debida señalización y proveer de los suficientes espaciamientos para evitar de que los vehículos entren en contacto con lo que es la zona de trabajo. Aquí tenemos un esquema básico que se utiliza para lo que es la demarcación y los desvíos de tránsito en ese tipo de obras. Entonces tiene que establecer un área de prevención anticipada, como vemos en la parte inferior a la izquierda, que es una zona que consiste en una zona de aviso, donde generalmente se ubican los banderilleros. Posteriormente viene una zona de transición, donde se colocan los conos en forma que se va desviando el tránsito hacia el otro carril. Después viene lo que es un área de amortiguamiento lateral, que lo vemos ahí en el puro centro de la imagen. Esta área es una zona donde generalmente se pueden colocar vehículos, se pueden colocar algún tipo de obstáculos, digamos, que hagan que si un vehículo pierde el control y se brinca los conos, colisione con esos elementos antes de colisionar con la gente, antes de atropellar a gente. Luego viene lo que es la zona de trabajo, que es propiamente donde vamos a estar trabajando. Y después viene una zona de finalización, donde se incorpora el tránsito nuevamente a lo que es la calle. Entonces, este es un esquema pues sencillo que se suele seguir para lo que son este tipo de labores. ¿Y es necesario realizar señalizaciones? Por supuesto que sí. Vean ustedes ahí lo que pasa cuando nosotros realizamos un trabajo de excavación y no colocamos señalización preventiva. Entonces la gente pues pueden pasar ese tipo de cosas, ¿verdad? Que los vehículos caigan en lo que son las zanjas que estamos construyendo. ¿Ok? Ya que tenemos resuelto lo que es el tema de seguridad vial o el tema de seguridad en general, procedemos a una primera etapa que es localizar tuberías. Evidentemente la localización de tuberías es un paso fundamental para hacer un buen trabajo. Generalmente existen en las instituciones personas que pueden saber la ubicación de una tubería a reparar. Pero, ¿qué hacemos si no sabemos dónde está? Es decir, si no tenemos idea por dónde va el acueducto, por dónde va, no sé, los tubos sanitarios, etcétera. Existen diferentes formas en que nosotros podemos identificar cuál es la posición de esas tuberías. Entonces existen dispositivos que permiten conocer la ubicación de tuberías, desde métodos ahí un poco arcaicos, digamos, como lo son ahí las varillas que vemos a
a la izquierda, hasta métodos ya un poco más profesionales, digamos, de ubicación. Entonces ven ustedes, por ejemplo, esos detectores de tuberías son bastante efectivos, tienen ciertas limitaciones, obviamente, en cuanto a lo que es profundidad y el tipo de tubo que pueden identificar, hasta equipos totalmente pues, avanzados, como vemos en el caso de la derecha hacia abajo, que es un equipo que se llama GPR, que son equipos que pues, brindan una respuesta bastante precisa de la ubicación de tuberías. En todo caso, siempre va a ser necesario que nosotros de alguna forma logremos conocer cuál es la posición de los tubos antes de comenzar a excavar. Luego viene lo que es la parte del corte del pavimento. Entonces, una vez que se han verificado las condiciones de señalamiento vial, se ha ubicado la posición de las tuberías existentes y se cuenta con la totalidad de los equipos, materiales y personal, se pueden iniciar las labores de corte de pavimento. En este caso, el equipo que vamos a utilizar o vamos a preferir son las sierras de corte, que es la herramienta más efectiva para estas labores, pues permite que los cortes sean rectos y delimita bien la zona de excavación. Para las labores finales de sellado, permite una mejor adherencia del material nuevo con la superficie de rodamiento. Si no se utiliza una sierra de corte y se hace de una forma manual, como vemos en la foto de la izquierda, que es terrible, digamos, hacer este tipo de cortes con el bajo, los cortes no van a ser homogéneos y el aspecto final va a ser bastante feo. Entonces, siempre utilicemos sierras de corte para hacer estas labores. Esta herramienta debe ser operada solo por personal calificado y siempre con agua para evitar el calentamiento del disco. Únicamente debe utilizarse para el corte de la superficie del ruedo, ya sea la carpeta o la carpeta asfáltica o el concreto. Si se trabaja en una superficie no pavimentada, no será necesario utilizar la sierra de corte. Es decir, si estamos colocando un tubo en una calle lastrada, pues no vamos a hacer nada metiendo esa herramienta ahí, ¿verdad? Una muy buena práctica constructiva es de marcar las líneas de corte antes de utilizar la cortadora. De no hacerlo, en muchas ocasiones quedan cortes disparejos y las líneas quedan torcidas. Entonces, siempre hay que darse el tiempo para demarcar, digamos, cuál es la línea sobre la cual queremos cortar. Posteriormente, ya que hacemos el corte, viene lo que es la parte de excavación de lo que es la zanja. La excavación de las zanjas es una actividad que usualmente se realiza con maquinaria especializada, llámese con retroexcavadoras o excavadoras, que son los equipos más usuales. La eficiencia de estas labores depende en gran medida de las dimensiones de la zanja, la profundidad y el tipo de suelo. Adicionalmente, influye la localización del sitio de trabajo y la movilidad que puede tener el equipo. Los trabajos en la ciudad usualmente son más lentos. Un aspecto que debe considerarse al momento de realizar la excavación es la configuración de la geometría de la excavación que vamos a hacer, es decir, qué inclinación le vamos a dar a los taludes. En condiciones de poco espacio disponible, lo usual es que las paredes sean verticales. Sin embargo, para condiciones donde el suelo es de menor calidad y está saturado o existe un espacio para ampliar la zanja, debe procurarse que las paredes tengan un ángulo o se hagan en una configuración en gradas. Entonces, lo típico que vamos a estar viendo van a ser paredes verticales para excavaciones de poca profundidad, como vemos en la figura de la izquierda, pero si tenemos el espacio y el suelo tiene condiciones desfavorables, vamos a preferir de que la excavación tenga cierta inclinación. Y si ya es una excavación más profunda y el suelo es relativamente malo, podríamos utilizar una configuración de gradas, como se ve en la figura de la derecha, que eso favorece o reduce, digamos, el riesgo de ocurrencia de accidentes por desprendimiento de paredes. La profundidad de una excavación debe ser definida por la topografía. En el caso de la colocación de tuberías nuevas, para las existentes debe considerarse que las etapas finales de excavación van a requerir trabajos manuales para evitar hacer daños. En ocasiones es imposible saber la profundidad de la tubería. Entonces, esto es una labor importante, digamos, sobre todo si no logramos ubicar todas las tuberías que están pasando por la calle, es posible que nosotros generemos algún tipo de daño en los tubos y que generemos fracturas, bueno, ya eso lo hemos visto todo, ¿verdad? Y los problemas que eso acarrea, los retrasos, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre hay que tratar de ubicar bien las tuberías y definir bien cuál es la profundidad máxima, digamos, que vamos a ocupar cuando vamos a estar haciendo este tipo de labores. Existen recomendaciones que indican el ancho de la zanja que tiene que utilizarse. Se dice que, como regla de dedo, que el ancho ideal de una zanja tiene que ser el diámetro del tubo más un ancho igual a ambos lados iguales al diámetro del tubo. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, la figura de la izquierda nos dice cuál es el ancho de excavación recomendado. Tiene que ser al menos de 3 veces el diámetro del tubo. Entonces, si estamos colocando una tubería de 80 centímetros, lo que nos dice es que el ancho de esa zanja debería ser por lo menos de 2,40 metros. ¿Cuál es la finalidad de eso?
La finalidad es que tengamos suficiente espacio para poder hacer la compactación del material que va a estar a los costados del tubo. Entonces, como regla de dedo, se puede utilizar esta de los 3 diámetros del tubo, pero el principio fundamental es que tengamos suficiente espacio para meter el equipo de compactación. Tal como se mencionó anteriormente, la zona por debajo de la tubería tiene que brindar suficiente aporte para que el tubo no pierda el alineamiento y no sufra asentamientos. Se recomienda que el material a fondo, el material de fondo, abarque la totalidad del ancho de la excavación. Entonces, como vemos en la imagen, el material de asiento tiene que quedar colocado en todo el ancho de la excavación de forma uniforme. ¿Okay? La zona debajo de lo que son uniones de tubos o silletas son particularmente susceptibles a dañarse si no se realiza una adecuada compactación. Entonces, este material es particularmente importante que quede bien, ¿verdad? Porque si no vamos a tener problemas de fugas, problemas de alineamiento, problemas de aguas que se devuelven, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante prestar atención a esta zona de lo que es el asentamiento del tubo. En muchas ocasiones se recomienda la utilización de concretos pobres o sellos para cumplir con esta misión de dar una superficie sólida para que el tubo se repose sin asentarse. Una vez esté seco el sello, se puede colocar el tubo en su posición final y proceder a la compactación del relleno. Dependiendo de las labores, será imposible colocar concreto. En estos casos, la compactación del material de fondo es obligatoria. Entonces, vean ustedes que siempre, digamos, hay que prestar especial atención al material sobre el cual vamos a apoyar el tubo y que sea acondicionado de la forma adecuada. Posteriormente, que ya colocamos el material de asiento y colocamos el tubo, viene lo que es la colocación del relleno y la compactación por capas. Una vez que tenemos nuestro tubo debidamente colocado sobre la cama de asiento, se han realizado las uniones entre las tuberías y no se han detectado fugas, en el caso de tuberías de conducción de aguas a presión, por ejemplo, es momento de iniciar con los trabajos de relleno de la excavación. Este es un procedimiento que tiene que hacerse por capas. Entonces, como vemos en el caso de las estructuras de pavimento que se requiere que la compactación sea por capas para que efectivamente queden bien compactadas, este caso es igual. Entonces siempre en rellenos de zanjas tenemos que hacer una configuración de capas para asegurarnos de que todo el material queda bien compactado. Como se explicó anteriormente, los equipos de compactación generan una cierta cantidad de energía, ya sea mediante impacto o mediante vibración, la cual es limitada, de tal manera que no podemos pretender que una compactadora sea capaz de generar suficiente energía para profundidades altas. Es decir, no vamos a pretender que una plancha vibratoria o un sapo nos compacte algo que está a medio metro de profundidad, sino que por eso es que utilizamos una configuración de capas, que generalmente lo van a compactar espesores que sean menores a unos 25 o 30 centímetros de profundidad. ¿Ok? Entonces, por esta limitación de los equipos y por la necesidad de que todo el relleno sea compactado adecuadamente, es que se tiene que realizar una compactación por capas, como se ve en este esquema. Entonces, ustedes ven que el tubo, primero se hizo el material de apoyo por debajo del tubo y después las capas subsiguientes se fueron compactando por capas. ¿Ok? Para asegurar compactación adecuada y maximizar la resistencia de ese material. El espesor de las capas y la cantidad de energía, es decir, las pasadas del equipo necesario para obtener el resultado óptimo, depende en todo caso del tipo de material que se utilice para rellenar. Es responsabilidad de la ingeniería del proyecto tener ensayos de laboratorio que ayuden a obtener información sobre las características del material y instruir el material sobre los espesores, la cantidad de agua o la humedad óptima que tiene que adicionar y la cantidad de pasadas de equipo. Entonces, al igual que como hicimos o como planteamos en el caso anterior de las capas, de hacer un tramo de prueba, es importante para este tipo de obras también tener conocimiento de cómo es el comportamiento del material, cuánta agua requiere ese material para compactación y cuántas pasadas del equipo se requieren para tener una cierta compactación adecuada. En toda labor de compactación, tanto de materiales granulares como de suelos, se debe aportar agua para humedecer el material. Esta agua tiene la función de ayudar a reducir los vacíos que puedan existir en el material suelto. Sin embargo, un exceso de agua tendrá un efecto negativo. Entonces, cuando ustedes, como vimos en la clase anterior, colocar, digamos, con materiales de base, su base bajo un aguacero es inadecuado. Aquí también es inadecuado hacer rellenos de tuberías o rellenos de zanjas cuando las condiciones son saturadas. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que el agua tenga un efecto negativo en el proceso de compactación. Entonces, es decir, para compactar el material no tiene que estar ni totalmente seco ni estar extremadamente humedecido. Entonces, hay una cierta cantidad de agua por cada tipo de material que nos va a dar cuál es la humedad óptima para realizar el proceso de compactación.
Existen algunas recomendaciones básicas al momento de realizar estas compactaciones, entre ellas que se debe dejar al menos una cobertura de 30 centímetros por encima de la corona del tubo. Los espesores de las capas de relleno en general no deben superar los 20 centímetros. La compactación de los costados del tubo tienen que realizarse con equipos livianos para evitar golpear el tubo principalmente. No deben finalizarse los trabajos sin haber realizado la compactación de una forma completa. No tienen que realizar elementos de soporte como ADMs o tablestacas sin contar con parte del relleno ya finalizado. Es decir, hasta que no se realicen todas las labores de relleno, no se pueden quitar, digamos, lo que son las estructuras de soporte de las paredes. Nunca se debe proceder a colocar una nueva capa de material sin haber realizado la comprobación de compactación. No realizar las compactaciones en seco. Como les decía, el material tiene que estar humedecido. No se deben iniciar labores de relleno cuando hay acumulaciones de aguas, como inundaciones, pozos o charcos grandes en el fondo de la tubería. Siempre hay que secar primero el fondo de la tubería antes de realizar lo que es el proceso de colocar el material de relleno. Se debe ser especialmente cuidadoso cuando se deposita el material de relleno desde la parte superior de la excavación. Esto por un tema de segregación. En general, estos trabajos no deben realizarse en condiciones de lluvia o de noche, sin contar con una adecuada señalización. Entonces ya hemos visto que la compactación tiene que ser llevada a cabo en un sistema de capas, ¿verdad? Cada capa que se compacte tiene que ser verificada. Pero antes del inicio de una nueva capa debemos corroborar que el material tiene compactación adecuada. ¿Cómo hacemos esto? Hay diferentes métodos. El más fácil que existe es el método del densímetro nuclear. Es rápido, es efectivo y es preciso. Existen otros métodos que se utilizaban hace muchos años, como el que vemos en la derecha, que es el cono de arena. Es un proceso que es pues, preciso, pero es un proceso bastante lento y pues prácticamente ya está en desuso a nivel mundial. Entonces, se los pongo ahí como para que lo conozcan, pero generalmente lo que vamos a utilizar son densímetros para lo que es la verificación de compactación. Entonces, el método más efectivo es definitivamente este, el del método, el densímetro nuclear. Sin embargo, este instrumento debe ser utilizado con precaución. Dentro de los principales cuidados que tenemos que tener están que ese instrumento utiliza una fuente de energía nuclear, por lo cual por sí solo es un instrumento que puede generar un riesgo. No es usual de que hayan accidentes con este tipo de dispositivos, pero sí es un dispositivo que puede generar problemas, ¿verdad? Entonces, tener el respeto necesario a este equipo. Nunca se debe estar cerca del equipo cuando está haciendo la medición. La distancia recomendada de alejamiento es de por lo menos 3 metros. Entonces, ustedes van a ver que siempre los técnicos que utilizan esto hacen la programación del equipo, ellos se retiran, esperan a que el equipo termine de medir y para acercarse nuevamente. Cuando está propiamente en la medición, no deberíamos estar ahí encima del equipo. El equipo solamente puede ser utilizado por un técnico acreditado que cuente con un medidor de radiación, un dosímetro. Es decir, esto no puede ser cualquier persona, digamos, la que se ponga a utilizarlo sin conocimiento de cómo, de los cuidados que tiene que tener para la manipulación del equipo y la programación de los datos. No pueden haber equipos en movimiento en las cercanías del ensayo, es decir, cuando este equipo está en funcionamiento, no deberíamos estar haciendo labores de compactación a la par, digamos. Entonces, porque ese tipo de cosas, digamos, esas vibraciones afectan la medición. El dispositivo solamente puede ser manipulado o transportado por personal calificado. De hecho, tiene que almacenarse en una condición separada. Entonces, ven ustedes la figura de arriba. Tiene que estar totalmente alejado de lo que son oficinas, de cuarteles, etcétera, ¿verdad? Tiene que estar totalmente lejos, digamos, de otros equipos y de gente. Su equipo es exclusivo para la medición de compactación y humedad. Y para que la medición sea efectiva, debe contarse con información previa sobre el material de relleno. Es decir, si vamos a medir un cierto tipo de material, alguien tuvo que haber hecho un ensayo de ese material para saber cuál era la humedad óptima y cuál era la densidad máxima que ese equipo podía, que ese material podía tener. Entonces, no es válido que nosotros que contratemos la verificación con un densímetro nuclear si no se le hace un ensayo de Proctor, digamos, al material para saber cuáles son esos valores que tiene que estar midiendo el equipo. Entonces, el equipo es bueno, digamos, en la medida que usted le brinde datos correctos. Entonces, si usted agarra el equipo y lo pone a medir cualquier tipo de material, el equipo le va a dar cualquier medición, pero no necesariamente va a ser una medición adecuada, sino que para utilizar este equipo tenemos que haber hecho un ensayo previo para caracterizar el material que vamos a estar midiendo. ¿Cómo funciona este equipo? Básicamente lo que hace es que emite una radiación sobre el terreno o sobre el relleno que se transmite entre la fuente
y el lector y se ve afectada por la densidad del medio. Es decir, si es lo que hace es emitir una radiación desde el equipo y dependiendo de la velocidad con la que esa radiación llegue a la parte donde se hace la lectura dentro del mismo equipo, eso es lo que nos va a decir cómo está la compactación de ese material, ¿verdad? Entonces, material suelto que va a tener una cierta velocidad de lectura, material compacto tiene otra velocidad. Entonces, eso es lo que nos dice si la compactación es correcta o no. ¿Qué buscamos como medición? Entonces, nuestro objetivo es que el material de relleno quede lo más compactado posible y esto se puede traducir en un número que llamaremos un porcentaje de compactación. Usualmente se requiere que este valor sea de entre un 90 y un 95% del valor óptimo posible para el material. Entonces, en el gráfico nosotros vemos lo que se llama una curva de compactación Proctor. Entonces, como les mencionaba hace un momento, el material que vamos a ensayar tiene que realizar ese ensayo para saber dos datos. Para saber cuál es la humedad óptima, es decir, cuánta agua ocupa tener ese material, y cuál es la densidad máxima, es decir, hasta qué punto nosotros podemos compactar ese material de manera que obtengamos la máxima reducción de vacíos en el material. Entonces, como vemos en las imágenes, un material suelto, como el que vemos abajo a la derecha, es un material que va a tirar una respuesta de compactación en la curva Proctor bastante baja. Un material ya compactado va a estar bastante cerca de ese óptimo, de esa parte alta de la curva. Entonces ahí es donde hablamos nosotros de estar entre un 90 y un 95% del Proctor modificado. Es decir, vamos a estar lo más cerca posible de la parte alta de esa curva. El densímetro nuclear lo que nos dice es en qué zona de esa curva nosotros estamos ubicados. Entonces por eso es que es importante que nosotros ensayemos el material previamente para saber cuál es la curva de ese material, porque no vamos a estar haciendo mediciones sobre un material que desconocemos, ¿verdad? Entonces, básicamente este es el principio. El densímetro nos dice en qué punto de esa curva nosotros estamos ubicados. Estas verificaciones de compactación tienen que ser llevadas a cabo al mismo momento de realizar la construcción de la capa. Pues si se realiza de forma posterior, es posible que no podamos medir a mayor profundidad. En un proyecto lineal, como lo que es la colocación de una tubería, es conveniente definir cada cuánto se debe hacer la verificación, si cada 20, cada 30, cada 40 metros. Esto puede ser definido por parte de la ingeniería del proyecto. En el caso de la reparación o una instalación puntual, solamente será necesaria la verificación de un punto por capa. ¿Ok? Luego de que ya hicimos todo el relleno y ya hicimos la compactación y ya verificamos que la compactación quedó bien, es hora de hacer el sellado de la superficie. Entonces, al final de los trabajos de relleno de la zanja, se debe tratar de devolver la condición de la vía lo más cercano posible a su estado anterior. Desde una perspectiva de usuarios de la vía, es siempre conveniente acabar los trabajos con un sellado de superficie. En la medida de lo posible, debe hacerse con materiales similares a los de la superficie previo a nuestra intervención. Entonces, bueno, nada más triste que pasar por una calle sobre la cual han hecho una reparación y no le colocaron nuevamente mezcla asfáltica, por ejemplo. Entonces ven ustedes la diferencia entre una reparación en una vía, digamos, después de una labor de estas, y la figura de la derecha, donde quedó un hueco que fijo se va a hacer en muy poco tiempo si usted coloca material suelto encima del relleno, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que procurar de que al finalizar los trabajos dejemos la superficie lo más similar a como nos la encontramos. En el caso de superficies de lastre tierra, el acabado que viene de la finalización de las labores del relleno generalmente va a ser suficiente, pues en realidad la condición de la vía no va a cambiar drásticamente. Eso sí, es importante tener claro de no dejar desniveles en la vía. Entonces, cuando estamos en condiciones de una calle de lastre, digamos, no es tanto problema que las labores del relleno terminen, digamos, simplemente en la capa de lastre que quedó anteriormente. Se puede utilizar algunos elementos para reforzar las capas finales, como puede ser la utilización de una toba cemento. Entonces, una buena opción en las capas finales de acabado y previo a la colocación de la superficie de enredo es la utilización de una toba cemento. Este material es una mezcla de material granular con cemento en una proporción que genere una resistencia de entre unos 25 a unos 35 kilos por centímetro cuadrado. Para lograr esto se debe adicionar cerca de un 3% de cemento, que estamos hablando que es básicamente unos 3/4 de saco de cemento por metro cúbico, con agua, y esta mezcla, que es una mezcla relativamente seca de material, se coloca por encima en la capa final. Entonces esto va a ayudarnos mucho a preservar lo que es la condición del relleno y evitar deformaciones en el mismo.
Adicionalmente, esta toda cemento debe ser compactada. Recordemos que es una mezcla relativamente seca. Entonces, finalmente, las recomendaciones usuales establecen un periodo de cuidado de unos 7 días antes de abrirlo, antes de cubrir el material con el material de superficie de ruedo, como puede ser la mezcla asfáltica. Los espesores mínimos que se recomiendan son de al menos unos 10 o 15 centímetros. En capas, si fueran capas muy delgadas, se va a tener un problema de agrietamiento en un muy corto plazo. ¿Ok? En ambientes urbanos o en zonas pavimentadas, resulta más que conveniente realizar un trabajo de bacheo posterior a la finalización de los trabajos en la zanja. Entonces, el tipo de bacheo que usualmente vamos a realizar es un bacheo de los que llamamos de profundidad, con una intervención hasta el nivel de subrasante, como el que vemos en la imagen. En casos que se disponga de materiales granulares adecuados, de base o de subbases, se puede realizar una sustitución de la estructura original, con lo que la capa final de carpeta sería del mismo tamaño que la existente. A esto llamaremos un bacheo superficial. Nunca debe colocarse mezcla asfáltica directamente sobre el material de subrasante o la tierra. Ok, entonces, haciendo un resumen del procedimiento, lo primero que hacemos es verificar los aspectos de seguridad, como lo que es señalización, seguridad de excavaciones y equipos. Después localizamos tuberías. Posteriormente hacemos el corte del pavimento, donde recuerden que lo más importante es utilizar una sierra para hacer estos tipos de cortes. Después realizamos lo que es la excavación de la zanja. Luego colocamos, digamos, lo que es la zona de asiento de lo que es el tubo, la zona inferior, digamos, por debajo de la tubería, que recordemos que tiene que abarcar todo el ancho de la zanja y tiene que ser compactado y colocado para que tenga una resistencia adecuada, evitar que el tubo tenga deformaciones y fugas. Luego viene lo que es la parte de la colocación del relleno y la compactación por capas. Posterior viene lo que es, o al mismo tiempo, lo que cuando se hace la labor de relleno, se hace la verificación de compactación utilizando un densímetro nuclear para estos casos. Y finalmente lo que es el sellado de superficie. Entonces, este es el procedimiento típico para lo que es la construcción y colocación de tuberías utilizando materiales granulares en zanjas, ¿verdad? Entonces, sigue muchos principios de los que vimos en las clases anteriores relacionados con la colocación de material de base y de subbase en carreteras, pero en este caso para una obra en particular que es la colocación de tuberías en zanjas. Con esto llegamos al final de lo que es la clase número 2 de este módulo 4 del curso de inspectores. Entonces, les agradecemos darle seguimiento a las instrucciones que brinda la organización del curso para lo que son la realización de tareas y asignaciones adicionales. Nos vemos.